Ciclo for. Este ciclo se ejecuta cuando se desea realizar una repetición sabiendo la cantidad de veces que se desea realizar una rutina, bien sea conociendo previamente la cantidad de ítems de un arreglo, lista, tupla, cadena string o un rango establecido. Como Python no utiliza las llaves para el contenido del ciclo for, por el contrario, para agrupar el bloque se emplea la tabulación y de esta forma se indica las instrucciones que serán ejecutadas dentro del ciclo. Caso 1. Contar las letras de una cadena. El ciclo for considera la cadena para hacer un recorrido de todas sus letras y muestra cada una en la variable letra. Este sería el ejemplo. Tenemos el for, aquí está el recorrido que va a hacer y esta es la cadena como tal, la que está conteniendo la palabra. Luego aquí se imprime cada una de las letras. Aquí tenemos un ejemplo del uso del ciclo for con una cadena de caracteres. Aquí se crea la cadena de caracteres con el contenido, se pone la variable que va a hacer recorrido de los caracteres y aquí está la cadena. Al imprimir el resultado que está dentro del contenido del for, entonces vemos que él empieza a mostrar letra por letra el contenido de la cadena. Caso 2A. Rango con valor final. Range final. En este ciclo for se usa la palabra reservada range para indicar con un solo parámetro el valor para el conteo final del ciclo. Los otros parámetros se iniciarán desde 0 y el incremento es de 1 en 1 hasta llegar al valor indicado menos 1. En este ejemplo ahora tenemos el uso del rango con valor solamente final. Fíjense que solamente se coloca un valor de parámetro en la palabra reservado range y aparece 5. Pero eso hay que restarle menos 1 porque va solamente a hacer recorrido del 0 al 4, como vemos en la salida de ejecución. 0, 1, 2, 3, 4. Con esto se demuestra el uso de el for con rango de valor final. Caso 2b. Rango con valor inicial y final. Al colocar el valor de inicio en range, le indicamos al ciclo for cuál será el comienzo donde empezará a contar. Este ejemplo demuestra el uso de rango con valor inicial y final. Ahora tenemos dos parámetros dentro del rango, aquí está 2 y 5, lo que quiere decir que va a hacer recorrido a partir del 2 y termina en 4, porque siempre el final hay que restarle menos 1. Aquí está 2, 3 y 4, esta es la salida. Caso 3. Incremento variable. Inicio, final e incremento. Con el tercer parámetro de range podemos personalizar el incremento para el conteo. En lugar de ser 1 en 1 podrá colocarse otro valor. Para este ejemplo tenemos el uso del rango con valor inicial, final e incremento. El primer elemento del parámetro es el valor inicial. Luego se tiene el valor final y el último corresponde al incremento. Al correr el ejemplo nos muestra que empieza con 3, que es el valor inicial. El incremento ahora va a ser de 3 en 3, por lo cual el que sigue es 6, luego 9 y al final es 12. Porque el siguiente debería ser 15, pero no corresponde porque el valor final que hemos colocado es 13. Por lo cual queda en el valor que sea menor al valor final. Caso 4. Decremento usando range, inicio, final e incremento. Para hacer una cuenta regresiva se necesitará poner como primer parámetro el valor máximo. Luego colocamos el valor mínimo y deberá parar y finalmente el número de decremento en negativo. Si deseamos ejecutar un ciclo for en forma de cuenta regresiva, este es el mejor ejemplo. Aquí el valor inicial es el monto o el número mayor. Luego el valor final es el valor menor de todos.
y el incremento es un número negativo. Al ejecutarlo, fíjense que empieza con el número de valor inicial que va en 12, luego va restando porque el incremento es negativo, va en 9, luego en 6 y luego en 3. Igual que está sucediendo en los otros casos, él no va a llegar a 0 porque él siempre hay que poner un valor por debajo del el valor ejecutado en el ciclo. Entonces solamente llega hasta 3 en este caso. Caso 5. Leer listas con for. El for puede leer una lista haciendo un recorrido secuencial desde el principio hasta el final. En este ejemplo tenemos el uso de for para leer una lista. Aquí tenemos el contenido de una lista de prueba y colocamos el for, aquí en la variable i va a ser el recorrido del contenido de la lista y se imprime. Este es el resultado. Caso 6. For usando break. Al colocar el comando break rompemos el ciclo del for para continuar con la ruta de ejecución principal. En este ejemplo vamos a ver el uso de la palabra reservada break dentro de un ciclo for, por lo cual se crea primero una lista con 4 ítems, los cuales si no se tiene en este ejemplo el break debería recorrer cada uno de los ítems como se vio en el ejemplo anterior. Aquí va a pasar algo diferente. Se pone el i dentro de la lista para que recorra cada uno de los ítems, pero cuando llegamos al ítem con el valor 2, decimos que aplique el break, lo cual hace que se pare o salte el ciclo for, como se ve a continuación en la salida. Aquí nada más muestra el 1 y al llegar al 2 no lo imprime, que está dentro del bloque del ciclo for, no, ni siquiera pasa por aquí. Entonces solamente muestra el fin que está dentro de la línea de ejecución principal. Caso 7. For usando continue. Al usar este comando se salta un ciclo de repetición, como se puede apreciar en el ejemplo, donde la palabra 2 no es impresa al llegar el ciclo for a este punto. El siguiente ejemplo se va a ver el uso de la palabra reservada continue dentro de un ciclo for. Aquí lo primero que vamos a ver es la declaración de una lista con 4 ítems, los cuales vamos a hacer el recorrido dentro del respectivo ciclo. Dentro del cuerpo tenemos una condición if, la cual evalúa al i preguntando que si i es igual a 2. Eso quiere decir que cuando i llegue al valor 2 va a ejecutar la palabra reservada continue. Esta al ejecutarse evita que continúe la ejecución dentro del cuerpo del for, lo cual hace que no veamos el contenido de esa palabra 2 y procedamos a correr la siguiente ítem de la lista, que sería 3. Al ver el ejemplo, nos damos cuenta que empezamos con 1 y se salta la palabra o valor 2 para pasar al 3, luego al 4 y termina ya el ciclo con fin. Caso 8. For leyendo tuplas. Las tuplas es una colección de datos ordenadas que se agrupan entre paréntesis y podemos navegar el contenido de una tupla por medio del for para ver su contenido. En el siguiente ejemplo vamos a ver el uso del ciclo for con un tipo de dato llamado tupla. Aquí declaramos la tupla y la colocamos como contenedor de datos. Usamos el i para que vaya recorriendo cada uno de los ítems de la tupla. Dentro del cuerpo de for colocamos el i para que imprima el contenido de la variable i, el cual al ejecutarlo nos muestra el siguiente resultado. Caso 9. For leyendo set. Los sets, un juego de datos sin orden que están agrupados entre llaves y separados por comas. En el set no cuenta un índice, por lo que no puede accederse por un número identificador.
En este ejemplo tenemos el uso del ciclo for con un dato de tipo set. Aquí tenemos 3 ítems para set, el cual va a ser recorrido con la variable i y su fuente va a ser datos. Al ejecutar el programa vemos que nos muestra cada uno de los ítems que tiene la variable set. Caso 10. For condicionario. Como es sabido, el diccionario es una estructura de almacenamiento en pares, los cuales son compuestos de la llave y valor. En el caso del for, podemos recorrer todos los ítems del diccionario y recibir el contenido de ambos datos por cada ítem al usar dos variables de entrada. Debemos también indicar al diccionario el método ítems para poder acceder al recorrido con el for por sus ítems. Aquí tenemos el uso de un ciclo for con un diccionario. Si queremos recibir los dos elementos que componen el diccionario, que son la llave y valor, debemos utilizar el método ítem. Y dentro del ciclo for vamos a asignarle dos variables, porque vamos a recibir dos datos. Uno que va a ser la llave y el otro el valor. Esto también puede ocurrir cuando estamos trabajando con un elemento que vamos a recibir dos variables, por ejemplo, un comando de enumerate. Entonces ahí tenemos la enumeración y el contenido de los datos, que puede ser una lista, una tupla, etc. El resultado al ejecutar el contenido de este ejemplo nos muestra que la primera variable, que es la llave, nos está mostrando país, que son las llaves del diccionario. Y el valor, aquí se está mostrando, aquí está Alemania, inglés, Python y 10. Con esto se demuestra que el ciclo for es un comando muy versátil que puede recibir datos de diferentes fuentes.